Mi gente querida, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de green screen, pensando en fotografía. Vámonos a la intro. Mi gente querida, gracias por acompañarme una nueva semana. Seguimos creciendo, mi gente. Muchas gracias por esos comentarios, esos apoyos, esos likes, esas compartidas. Vamos subiendo y eso lo agradezco muchísimo. Por eso les traigo el video de la semana. Hoy vamos a hablar del green screen para fotografía, algunas consideraciones y algunos ejemplos de algunas cosas que yo me enfrenté. Ahorita lo que están viendo en la pantalla es mi página web. Visiten mi página web. Obviamente no solamente es ver mi portafolio, sino a lo mejor en el blog pueden encontrar cosas que les sean de utilidad. No solamente ver fotografías o las series completas, pero a lo mejor alguna reflexión que de repente me aviento por ahí para poder hacerlo. El tema de la semana es este: green screen para el recorte en fotografía. ¿Qué sucede? Hace poquito hice unas fotografías, hace unos meses yo hice unas fotografías y en esas fotografías me enfrenté a unas cosas curiosas, bueno, no curiosas, algunas cosas interesantes pensando en el recorte fotográfico. La sesión que yo hice y la foto que están viendo en la pantalla, pues es una foto sencilla. Realmente lo que yo iba a hacer es un trabajo. Una alumna me contrató para hacer algunas fotografías. Ella tenía un proyecto escolar que entregar. Ella consiguió la maquillista, el vestuario, la modelo, y ella diseñó la ropa, pues para poder jugar bueno, para poder entregar, mejor dicho, su trabajo final dentro de la escuela. Entonces, las fotos que yo le hice eran muy sencillas me refiero a esto. Por eso yo llevaba una sola fuente de luz. Llevaba solamente un AD200 para iluminar estas fotografías. No es una iluminación compleja. No estaban pensadas las fotografías para recorte o para montaje, porque incluso ella me decía que si podía hacer un montaje y yo le decía, no, es que no es lo que habíamos platicado, no es lo que habíamos cotizado y me va a costar mucho trabajo, porque realmente cuando tú no iluminas adecuadamente una fotografía para recorte, se te complica un poquito más. ¿Qué significa complicarse un poquito más? Probablemente tardarse más tiempo. Entonces yo no había cotizado fotografías para montaje o para recorte. Por eso la iluminación es muy sencilla. Y esta fotografía que están viendo pues es una pared neutra, ¿no? Al final la fotografía que yo entrego pues, son con fondo blanco. Y el lugar donde hice las fotografías, por un lado era como un estudio de televisión pero chiquitito, por un lado estaba esta parte de aquí. Entonces esto eh, yo lo convierto en un fondo blanco más o menos con cierta complejidad. Por ejemplo, esta es la foto final y esta es la foto original. Como solamente llevaba un flash y el espacio era muy reducido, pues hice esta labor. ¿Qué es lo más difícil de estas fotografías? De llevarlo al blanco, lo más difícil es cuidar los cabellitos, ¿sí? Esa es la parte difícil de este tipo de fotografías, pero esta fotografía, llevarla a este punto es como muy sencillo. ¿Dónde es lo complicado? Cuando quiero hacer un montaje. Esta fotografía pues es un poquito más elaborada, porque le puse unas texturas y unas cositas allá al fondo, porque quería hacer una foto pues que se vea diferente, despegarme un poquito allí de los fondos neutros que normalmente tenemos en el estudio. Pero esta foto es para mí. Esta foto pues sí me tardé un poquito más para poder hacerla. Entonces, ¿qué sucede? Porque coincidió hace poquito que alguien preguntaba en redes sociales que qué tan bueno era el green screen para hacer montajes y recortes fotográficos. Entonces quiero platicar un poquito acerca de eso y darles mi opinión y mis consejos relacionados con el montaje. Primero, ¿por qué relacionamos el green screen con el montaje fotográfico? O mejor dicho, normalmente lo relacionamos con el cine y con la televisión. Ahorita estoy en Final Cut Pro, ¿sí? Y el fondo verde o el fondo azul los ocupamos en cine o en televisión por una sencilla razón. Lo que ustedes están viendo aquí es el vectorscopio, que nos muestra los colores que componen la imagen. Aquí está el rojo, el magenta, el verde, el cian, el verde y el amarillo. ¿Sale? Si se fijan,
el espectro se va hacia los verdes, ¿no? Que es el fondo, y esta línea que ustedes están viendo aquí son los tonos de la piel. Entonces, los tonos de la piel normalmente están entre los rojos y los amarillos. ¿Por qué usamos el verde y el azul? Porque están en el punto contrario del círculo cromático donde están los tonos de la piel. Entonces, así garantizamos que la piel no se afecta cuando hacemos quitamos el fondo a partir de un filtro en Final Cut Pro. Bueno, Final Cut Pro o cualquier programa de edición. Si ustedes se fijan, voy a recortar tantito la imagen. Estoy cropeando la imagen, nada más que no latino. Estoy cropeando un poquito la imagen, ahí está. Entonces vean cómo este pedacito verde es esta línea que dirige hacia los verdes. Entonces si yo pongo esto, por ejemplo, en la cara de la persona que tengo aquí como ejemplo, ¿dónde está? Vean cómo la gráfica del vectorscopio se manda hacia línea. Es lo que yo les decía. Usamos el verde y el azul porque no afectan el tono de la piel. Es la única razón por la que lo ocupamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica el trabajar el green screen o el blue screen en televisión? No afectamos los tonos de la piel. ¿Qué se cuida? Pues que la ropa no sea del color del fondo. Pero la clave importante, tanto en cine como en televisión, como en fotografía, es la iluminación. El fondo se debe iluminar correctamente, perfectamente. ¿A qué me refiero? Que no existan tantas sombras. Si no hay tantas sombras en la iluminación en el fondo, el aplicar el filtro que quita el fondo verde o el fondo azul va a ser mucho más fácil. En este caso, pues la ropa es azul, la ropa del personaje, del señor que está ahí, es ropa azul. Entonces, ¿qué se hace? Pues se pone un fondo verde. Si por alguna razón fuera ropa verde o amarilla, que son muy cercanos al verde, pues se pone el fondo azul. A ese tipo de cosas se deben de cuidar. Pero lo más importante es la iluminación. Requieren una buena iluminación en el fondo para que sea mucho más fácil, perdón, la eliminación del fondo verde. ¿Sale? Lo hemos hablado en otros momentos aquí en el canal. Lo ideal para que tengamos control sobre la iluminación es que tengamos una separación con el fondo. O sea, que no estemos tan pegados del fondo, que estemos algunos metros con el fondo, así para que podamos iluminar el fondo adecuadamente y mi primer plano a la persona de otra forma. O sea, que haya iluminación suficiente para ambas situaciones. Por eso se ocupa el verde y el azul en televisión, pero la clave, tanto en las tres cosas, es la iluminación. Por eso yo les decía, estas fotos que yo hice no estaban pensadas para recorte. Por eso se ven algunas sombras. Tenía yo una caja y un octavox de 70 centímetros, 80 centímetros, por eso se ve unas sombras difusas. Y obviamente como no tenía un ciclorama ni nada, pues se ve el suelo, ¿sí? Pero les digo, era un forito. Del otro lado del foro se encontraban este set que ocupan para televisión, pero es muy pequeñito. Pero yo no llevaba luz para poder trabajar y separarme del fondo. Esta foto no es complicada. No es complicada de procesar. Por ejemplo, yo le entregué unas versiones con el cambio de color. Entonces, tono y saturación, el verde lo viré a los amarillos. Eso no es problema. El problema es cuando quiero hacer un montaje. Entonces, la gente que pregunta si el verde puede funcionar para montajes fotográficos, pues sí, prácticamente cualquier fondo neutro bien separado del personaje va a funcionar porque Photoshop tiene infinidad de herramientas y métodos para separarnos el fondo. Personalmente creo que es mucho mejor trabajar con blancos y con negros, sobre todo cuando no tienen la posibilidad de lograr una buena separación del fondo con el personaje. Y esto es lo que me sucedió a mí. Como estas fotografías no estaban pensadas para recorte, ahí se alcanza a ver una sombra en la pared, hay contaminación, entonces hay partes donde el verde se refleja en, en la modelo, ¿sí? Y obviamente esa contaminación es la que me va a costar trabajo. Eso es lo que evitamos, por ejemplo, en cine o en televisión. Si se contamina el personaje, cuando tú vueles el verde, pues te va a costar trabajo.
En fotografía te va a suceder lo mismo, porque yo cuando estaba jugando para hacer estos montajes, hay muchas zonas donde se reflejan los tonos verdes. Entonces tuve que hacer un proceso mucho más largo para que se vea bien, para que se vea más o menos decente y lograr este resultado. ¿Sí? Lo difícil siempre va a ser el cabello, pero creo que el resultado es mucho mejor cuando ustedes tienen control sobre el fondo. ¿Qué significa separarse del fondo? Tienen que iluminar de manera independiente el fondo y su personaje. Entonces, ¿qué requieren? Más luces, algo que yo no llevaba. No me importaba o no tenía ningún inconveniente porque les decía, estas fotografías que yo hice no estaban pensadas para recorte, era un mero registro, una foto decente, bonita, con fondo neutro y entregar, que era esto, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, esta fotografía, las que no son de cuerpo completo, las que no se ve el suelo, pues son muy fáciles de cambiar en Lightroom. ¿Sí? Lightroom lo hace. Procesar las fotografías con un revelado básico es súper sencillo. O sea, son 2 minutitos máximo. Y estoy exagerando. ¿Sí? Estas que le cambié el fondo de verde a amarillo, pues también tono y saturación. Pero ya hacer un montaje ya es más difícil. Aunque sea un montaje sencillo como esto, un cambio de fondo. Son un par de texturas, unos filtros. Pero el recorte y la separación, sobre todo cuando el color es totalmente diferente al verde, pues es mucho más laborioso, que fue lo que yo le comentaba a mi alumna, la que me contrató. Oye, ¿le puedes poner un bosque? Híjole, sí, no. Sí lo puedo hacer, pero no estaba contemplado en lo que habíamos platicado. No iluminé adecuadamente y me iba yo a tardar muchísimo más. Estas versiones que ustedes están viendo en pantalla son mías, o sea, yo la hice para mí. Yo le entregué a ella, hice unas versiones para mí, para poder ahí jugar un poquito con una variable. También saben que no soy mucho de hacer montajes. ¿Por qué? Pues por el tiempo, pero me gusta de repente jugar y salir un poquito ahí. Y estas fotos más o menos van funcionando ahí en redes sociales. Y obviamente pues yo tengo un referente, un antecedente para que la gente vea que puedo hacer otras cosas. Si están interesadas en contratarme para algo más, pues funciona. Entonces, si ustedes quieren jugar con recortes y con montajes para sus fotografías, pues mi sugerencia es traten de hacer las fotografías pensando en el recorte, iluminando adecuadamente, teniendo un control absoluto y total sobre el fondo. ¿Cómo lo hacen? Separándose del fondo. ¿Sale? Sobre todo evitar los colores. Por ejemplo, ahorita estoy en mi departamento. Si han visto otros videos del canal, pues saben que las paredes son amarillas. Eso es contaminación. Es mejor utilizar, pues esto, fondos neutros, verdes, grises, negros, que nos permitan tener un mejor control. Creo que en fotografía funciona mejor los recortes y los cambios de fondo o los montajes cuando utilizamos fondos neutros, por los modos de fusión y por otras técnicas que ocupamos para cambiar e integrar los fondos. Pero de todos modos, iluminen adecuadamente. Si ustedes evitan los colores que contaminen algunas partes del cuerpo, como les enseñaba yo aquí en esta imagen, o sea, donde no se refleja el verde, ¿dónde está? ¿Sí? Cuando se refleja el verde u otro color, ya es contaminación. Y obviamente esos colores, pues hay que procesarlos de una manera diferente. Eso es lo complicado de utilizar colores, porque incluso en las botas creo que se alcanza a reflejar el verde. Perdón si se me sale, si se me va el mouse, no le estoy atinando al mouse. Espérenme. Bueno, no se deja. Déjenme ver qué hice. Bueno, mi aplicación no se deja. Ahí está. ¿No? Lo toma con calma. Pero, por ejemplo, estas cosas, cuando hay contaminación en la base, es verde. Obviamente, si yo busco algo que tenga que eliminar el verde a partir de una selección rápida, por ejemplo, pues puedo correr el riesgo de que esta contaminación me delate. Por eso es mejor los colores neutros, que no contaminan de algún color para poder trabajar. En Photoshop, si el fondo está bien separado del personaje, es mucho más fácil hacerlo porque hay muchas técnicas para poder trabajar. Pero eviten la contaminación, iluminen bien el fondo, iluminen sus personajes, pero sobre todo intenten planear todo, tanto una iluminación correcta para recorte y si tienen referencia del fondo, para que el fondo, el ambiente que van a poner como montaje, coincida con la iluminación
que ustedes van a tener como resultado final. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Es un video sencillito, es un video cortito, pero quería yo hablar un poquito de esto. Yo espero que el tema les haya agradado, que el tema les haya funcionado. Les agradezco muchísimo que sigan ayudándome a que el canal crezca, a seguir llevando contenido para todos ustedes. Gracias por esos likes, por esos comentarios, por esas suscribidas. Ya se nos va a acabar el año. Yo espero poder seguir sacando un par de videos antes de que termine el año. A lo mejor me tomo una pequeña pausa, pero no sin antes agradecerles todo lo que han hecho por nosotros y por mí este año. Mi gente, nos vemos la próxima. Gracias.